¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo capítulo de televisión abierta a través de las pantallas de ITV Patagonia, un programa en el que queremos conversar acerca de temas que nos interesan a todos. Hemos cumplido hoy día creo que ya 18 capítulos desde que comenzamos esta nueva temporada. Nos acompaña hoy día un invitado importante, me siento verdaderamente orgulloso y contento de tenerlo aquí. Nos referimos a un colega importante, Óscar Contardo, de quien ya le vamos a presentar, pero lo saludamos. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido a Punta Arenas. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Bueno, Óscar Contardo es periodista, ha publicado libros, ha investigado temas en profundidad, temas relevantes de alto impacto a nivel nacional, además columnista en el diario La Tercera y otros medios también, ¿cierto? Sí, bueno, hasta que cerró Caras, era columnista en Caras también. También, sí. Y, ¿por qué decía investigador también de algunos temas de relevancia e impacto nacional? En particular, autor de un libro, Rebaño, el último de una trilogía que hiciste en algunos años, ¿cierto? Sí, en una trilogía sobre el poder en Chile, que parte con un libro que se llama Ciútico, otro que se llama Raro y este que es Rebaño, que es un libro sobre el poder y religión. Poder y religión. Claro. Ciútico, digamos que fue un libro que hablaba de las clases sociales, Raro que hablaba del tema del género y la discriminación, ¿cierto? Y Rebaño, que es el último libro publicado hace un par de años nada más. No, Rebaño tiene en octubre. En octubre lo publicamos. En octubre del 2018. Tiene un año va a ser, exacto, tienes razón. Es bastante reciente y... bueno, aborda, como lo decía Óscar, el tema del poder de la Iglesia, pero desde un punto de vista que yo creo que ha marcado a este país en los últimos, tal vez en la última década, porque hablamos del poder del abuso. Del poder expresado a través del abuso sexual y abuso de poder, y particularmente como línea conductora la historia de un sacerdote que a nivel nacional era un sacerdote desconocido, pero que en Punta Arenas lo conocen mucho, que es la historia de Rimsky-Rojas. Así es. El libro comienza, de hecho, contándonos un poco acerca de Rimsky-Rojas y del caso Arex. El caso Arex, claro. Y a partir de ello tú desarrollas toda esta historia, toda esta investigación, dando cuenta de los distintos casos, que son muchos, muchísimos casos, y terribles, de abusos sexuales, de abuso de conciencia, y de cómo ha actuado la Iglesia chilena y mundial frente a este triste fenómeno, ¿cierto? Así es una historia sobre el abuso, sobre el ocultamiento, el encubrimiento. Tiene como hilo conductor la historia de Rimsky-Rojas, una historia que pasa por Punta Arenas y que marcó una generación de puntarenenses. Así es. Bueno, televisión abierta, la idea es, como siempre, invitarlos a participar a través del WhatsApp y también del teléfono para conversar de estos temas, para profundizar en aquello. Ahí usted ya lo ve en pantalla, el WhatsApp es más 569-9037-58-19 y nuestro teléfono fijo, si usted quiere llamarlo, es el 612-249100. Televisión abierta, ya lo sabe, esperamos su participación. Pero conversemos, Óscar, acerca de el origen de esta investigación y precisamente por qué Rimsky-Rojas, que efectivamente es un nombre muy conocido en Magallanes y un recuerdo permanente en mucha gente, fue el hilo conductor de tu trabajo. Porque, bueno, era un libro que yo había estado pensando hacía mucho tiempo cómo abordar el tema, y se me cruzaron muchos datos. Primero, la desaparición de Ricardo Arex, un tema que me llamó la atención de casualidad. Después aparece involucrado Rimsky-Rojas. Entre medio empiezan a escalar los escándalos de abuso sexual en Chile, de abuso sexual clerical. Y aparece como la zona de Magallanes como un lugar donde, al menos en un periodo de tiempo, hubo bastantes acusaciones que tuvieron alguna repercusión nacional. Acusaciones en contra de sacerdotes que trabajaban aquí en la zona, en el Porvenir y en Punta Arenas mismo. Entonces me llamó la atención eso. Finalmente, cuando decidí hacer la historia de Rimsky-Rojas fue después de que
Vine por primera vez a Punta Arenas a reportear un poco, hablé con los papás de Ricardo Arex, me contaron la historia de la desaparición de su hijo, una historia que yo ya había estado siguiendo, pero me describieron el personaje de Rimsky-Rojas. Y yo creo que fue ahí, después de esa descripción que ellos me hicieron del poder que tenía Rimsky-Rojas en la comunidad puntarenense, en la comunidad del Liceo San José, que yo decidí ya poner en el centro del libro la figura de Rimsky-Rojas como una figura que repite un patrón de sacerdote o de cómo ejercer la investidura de sacerdote, un patrón que se repite de distintas formas, en personalidades muy diferentes a veces, pero que se repite y que tiene que ver con un abuso de poder y un efecto de sometimiento en su entorno, sometimiento a su forma de interpretar ese poder, su forma de ejercer la autoridad y su forma caprichosa muchas veces de manejar la vida de la gente. Ahora, pero justamente para nosotros en Magallanes, ciertamente es un caso terrible y emblemático. Sin embargo, tú lo elegiste dentro también de un abanico, y terrible decirlo, sí, de muchos otros casos sí, que involucraban a sacerdotes, tal vez más conocidos, tal vez más famosos, tal vez tal vez generaron más daño. Sí. Mira, ¿por qué finalmente fue eso? yo creo que los daños no son comparables. Yo creo que los daños, el daño que provoca esas situaciones, que son vínculos abusivos, no son solamente hechos que ocurren una vez, digamos, no es lo mismo que un asalto. Son vínculos que se establecen y que esos vínculos son abusivos y perduran en el tiempo, perduran en casos como el de Rimsky-Rojas, en alumnos que lo tienen como un profesor cercano en el colegio, pero que después sigue siendo importante cuando ellos van a la universidad, incluso de adultos. Y es que es un patrón parecido, por ejemplo, al patrón que conocimos con Karadima y James Hamilton, o Christian Precht con Patricio Vela, el hombre que finalmente se suicida después de años de mantener una cercanía con este sacerdote, desde el colegio hasta su edad adulta. Entonces, claro, en términos como de funcionamiento, de cómo funciona el tipo de relaciones que se establecen, es uno más entre muchos. Había un modelo, un patrón que se replicaba, sí. Lo que pasa es que la figura de él me parecía tremendamente atractiva porque, digamos, desde un punto de vista periodístico, primero porque estuvo en dos ciudades donde tuvo mucho poder, en Valdivia y en Punta Arenas. Segundo, porque su historia tenía un final, él se suicidó, se suicida, entonces por lo tanto había un final claro. Y tercero, por los casos en los que estuvo involucrado, que fueron varios. Así es, hay varias denuncias de eso. Y que se empiezan a saber desde los 80. Así es, vamos a comentar de eso porque tenemos un llamado. Alguien, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Hola, buenas noches, mi niño, ¿cómo están? Muy bueno el programa. Ojalá que se siga haciendo esto para demostrar la honestidad y la transparencia, porque lamentablemente, aquí en Punta Arenas, hace mucho tiempo que se están ocultando muchísimas cosas, tanto en la parte policial como en la parte de los jueces y los fiscales. Aquí no se está haciendo las cosas como se deben estar haciendo realmente. Yo te digo, yo he trabajado en este caso, tengo la capacidad de ver muchísimo más allá. A este chico, de todos, con toda la pena del corazón, no lo van a encontrar jamás, porque a este chico lo quemaron. De la piel lo quemaron. ¿Ya? Cada vez que ha habido antecedentes y cosas, las cosas desaparecen. Ya llegamos a un veredicto y las cosas desaparecen. Perfecto. Ya. Y no se ha hecho. Pueden haber ministros, pueden haber jueces, pero todo lo tapan.
Yo vi al muchacho que se mató en la funeraria. No me sale que se haya matado, porque el chico era zurdo. No puede haberse matado con la mano derecha, sabiendo que el chico era zurdo. Ricky, porque yo estuve en la misa y en la marcha que hicimos con los papás de Matote Joe. El obispo Tomás González sabe toda la verdad, sabe toda. Cuando a nosotros en la Eucaristía se nos dijo que teníamos que darnos las manos, qué sé yo a Ricky no le di la mano, porque le dije que le era un asesino. El Richard se descompuso todo. Ya la gente hizo protesta y toda la situación, que el padre Ricky que no podía hacer, y resulta que lo sacan de San José. Aquí hay muchas cosas, aquí hay mucha gente, chicos, hay mucha gente involucrada. Pueden pasar años y no se van a encontrar, porque aquí hay mucha gente de dinero, mucha gente que está tapando esta situación. Lamentablemente aquí se lavan las manos los fiscales, los jueces y los ministros. Muchas gracias por tu opinión. No alcanzamos a escuchar tu nombre, pero bueno, Óscar, es un tema en Magallanes. Sí. Es un tema. Quien nos llamó prácticamente hizo un resumen de cuál puede ser el sentir del magallánico frente al caso Arex y frente a la necesidad, primero, de saber qué pasó y la necesidad de justicia. A mí lo que me parece, más grave, o sea, dentro de la gravedad de todo esto, es que se repite también otro patrón que tiene que ver con la investigación de las policías, que es un tema que ahora está, que cada cierto tiempo vuelve a resurgir, que frente a casos como desapariciones, muertes, la policía hace un trabajo chapucero, hace un trabajo que a fin de cuentas nunca tiene resultado. Y que termina provocando que la comunidad empiece a dar cuenta como de especulaciones y de rumores que son la mayor parte del tiempo súper inconducentes y que entrampan una situación en una fábula de cuentos que no tienen que ver con hechos y con un resumen de hechos, porque esos hechos nunca quedan bien establecidos y porque la policía fue incapaz de establecer una secuencia de hechos claramente. Y yo creo que eso es grave. A final de cuentas es grave para la comunidad, es grave para la credibilidad en la justicia y es grave para la familia en este caso de Ricardo Arex, que hace ya, imagínate, la cantidad de años que está esperando algún tipo de respuesta y que no la tiene. Así es. Bueno, el libro que tú abordas no profundiza tanto en la parte de la investigación legal. Estamos hablando más que nada de el rol de la iglesia y el rol de los sacerdotes, en este caso, en esta verdadera maraña de abusos que se produce históricamente, ¿cierto? Pero efectivamente el tema de la investigación absolutamente deficiente, se ha dicho antes, lo hizo recientemente la Cámara de Diputados en un informe, pero es una investigación que de tan larga terminó teniendo prácticamente como único sospechoso hoy día a Rimsky-Rojas, después de pasar por multitud de teorías. Sí, multitud de teorías que yo no conozco la investigación, yo no conozco el expediente que mantiene la jueza. Lo que sí, por lo que investigué y por lo que... yo entrevisté a la jueza en Santiago. Ella, por supuesto, no me podía dar detalles de la investigación y me los dio, pero lo que me dio a entender es que existían dos hipótesis principales que confluían. No desmintió que en esas hipótesis estuviera la participación de Rimsky-Rojas. Después de lo que logró averiguar la Comisión de la Cámara de Diputados, uno puede concluir que Rimsky-Rojas al menos tenía información que nunca dio. Y que sumado esa situación de la información que no dio
a el secreto en torno a las denuncias que él cargaba y que la congregación de la que la congregación nunca dio cuenta, denuncias que venían desde los 80 de su paso por Valdivia, es una situación en la que lo terminan acorralando y que lo empujan al suicidio, que fue la manera en que murió Rimsky-Rojas. Así, en el caso de Rimsky-Rojas, y a partir de lo que nos contabas, Óscar, y lo que tú investigaste, estas primeras denuncias, su paso por Valdivia, por Iquique también, ¿cierto? Por Iquique. Estamos hablando de por lo menos una docena de casos de denuncias conocidas. Denuncias, a ver, las presentadas a la iglesia, o sea, las denunciadas directamente, formalmente a la congregación, son al menos 4. Testimonios posteriores que lo sitúan a él como un abusador, cerca de 10. Esos testimonios no fueron de denuncias a la congregación. La posibilidad de que existan denuncias que no hayan sido, cuyos denunciantes, con testimonios cuyos denunciantes no se han hecho públicos, es muy probable. Como en todos los casos. Como en todos los casos. Que las autoridades de la congregación, es decir, en un momento el señor Esati y en otro momento el señor Bastres, que las autoridades tuvieron información, hay testimonios que indican que sí, que la tuvieron y que no hicieron nada. Y ahí es cuando hablamos de esta cultura del encubrimiento que caracterizó a la Iglesia por años, que a lo mejor lo sigue caracterizando. ¿Tú has notado como observador privilegiado de este fenómeno que haya algún cambio en términos del encubrimiento? Básicamente no, lo que ha hecho la Iglesia hasta el momento es aceptar la existencia de denuncias, acatar cuando están acorraladas las autoridades eclesiásticas, presentar públicamente la idea de que se está haciendo algo, como la comisión que presidía el obispo Goich y que finalmente se vio que no servía para nada, y mantener el status quo dentro. En lo posible, particularmente en la congregación salesiana, lo que han hecho ha sido ir empujando a retiro a sacerdotes que han estado acusados de abuso con denuncias canónicas, o sea, denuncias secretas que no se saben públicamente y que no fueran presentadas en el Ministerio Público, y irlos acorralando hasta lograr que salgan. Lo que pasa con esos sacerdotes es algo curioso o preocupante, porque muchos son contratados por colegios como profesores laicos, aún sabiendo que tienen acusaciones de abuso, sin que esas comunidades, las comunidades escolares, estén enteradas de esas acusaciones. Y tienen de profesor a esta gente. Eso se mantiene hasta hoy. Eso se mantiene hasta hoy. Y la congregación salesiana sabe que eso existe. O sea, prácticamente no ha cambiado nada esta cultura de encubrir o de trasladar a los básicamente no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que ahora, en lugar de negar la acusación como tal, la aceptan. El resto sigue igual. O sea, el resto quiere decir sostener que las autoridades no estaban enteradas, lo que es mentira. No es cierto. Las autoridades, en el 99% de los casos, sí tuvo en algún momento una denuncia y sí estaba al tanto de las denuncias. Y negarlo, aceptar eso y dejar las cosas tal cual. Ahora, recurrente es en los argumentos de la Iglesia, de los distintos líderes también, y a lo mejor un cambio muy reciente, fue aceptar que además de un pecado estamos frente a un delito, sí, cuando se trata de un abuso. Me imagino que en tu investigación te topaste muchas veces con ese muro. ¿Cómo lo enfrentaste desde el punto de vista periodístico para avanzar en aquello? Mis fuentes fueron ex sacerdotes, ex seminaristas, víctimas, o sea, ex novicios, ex alumnos de sacerdotes, familias, entornos, ex compañeros,
gente, todos católicos, todos con una crianza católica, todos en ese mundo, que me contaron y me daban su testimonio. Eso por un lado. En términos de autoridades, la única autoridad salesiana que me recibió fue David Albornoz, ex alumno del Colegio San José también, quien básicamente no me podía decir mucho porque todo estaba bajo el manto del secreto canónico. La fórmula para que me entregara información o para verificar información era decirle: usted me puede negar que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Cuando no me lo podía negar, era que sí. Ni me quiso recibir el señor Esati, tampoco nunca obtuve respuesta del señor Bastres. Para ellos tengo un cuestionario larguísimo. Ellos estuvieron a cargo, fueron superiores de Rimsky-Rojas durante mucho tiempo. Primero, Esati fue su director en el teologado, después como provincial. Esati fue el que lo mandó a Punta Arenas. Y Bastres es bajo la jefatura de Bastres de la congregación es cuando a Rimsky-Rojas se lo traslada a Puerto Montt, acá a hacerse cargo de un hogar de menores, habiendo ya instancias acusaciones, sí, de que existían acusaciones de abuso en su contra. Entonces, no pueden decir que ellos no sabían nada. Existe demasiada evidencia, demasiados testimonios que dicen exactamente lo contrario. ¿Qué rol jugaba entonces también otra figura importante de la Iglesia regional y también importante en la historia de los últimos años, como fue el ex obispo Tomás González, que también acogió a Rimsky como parte de su círculo cercano, digamos? Pues claro, lo hizo su vicario durante mucho tiempo. Rimsky se jactaba de la cercanía que tenía con Tomás González, pero podemos concluir que Tomás González no actuaba muy distinto que el resto de la iglesia y que el resto de su congregación en estos casos. Tomás González aparece protegiendo a por lo menos 3 sacerdotes abusadores de la zona. A uno, Víctor Hugo Carrera, lo protegió incluso en el extranjero. Negó hasta el final eso. Tomás González aparece nombrado en el caso de Spiniak y tuvo que declarar en ese caso porque aparece nombrado por un proxeneta de Santiago. Entonces, el paisaje completo de esto es el paisaje de una trama de ocultamiento, de secretismo y una trama donde la política sobre la sexualidad de los sacerdotes está en entredicho. Y que es lo que me parece que es el tema de fondo, es un tema estructural. Estos ya no son casos, es demasiada gente involucrada, son demasiados actos de ocultamiento, es demasiado tiempo, es demasiado negar una y otra vez que se sabía algo hasta que uno comprueba en base a todos los testimonios y a todos los datos que sabían. Así es. Son las 22:34. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero les recordamos antes, llámenos, escríbanos para participar en la conversación. Ahí usted en pantalla ve nuestro WhatsApp y también nuestro teléfono. Seguimos de inmediato conversando con Óscar Contardo, autor del libro Rebaño. Ya volvemos. TAPSA, líder en conectividad. Hemos potenciado nuestro servicio de conectividad marítima hacia Puerto Williams, incorporando tecnología y nuevas prestaciones en el moderno ferry Yagán. Contamos con nuevos asientos semicama de alta calidad y confort para nuestros clientes. Aumentamos la capacidad de pasajeros, lo que impacta directamente a la industria del turismo en Puerto Williams. Para complementar su experiencia, hemos habilitado un servicio de cafetería. Ahora puede disfrutar de un nuevo sistema de entretención a bordo, con películas y documentales. En TAPSA estamos trabajando para apoyar el desarrollo de la provincia antártica. TAPSA, líder en conectividad.
En Central de Carnes continuamente pensamos en la economía de nuestros clientes. Es por eso que hemos implementado los días D. Lunes, día de los bebestibles. Martes, día de las carnes. Miércoles, día de los congelados. Jueves, día de la limpieza. Viernes y sábado, ofertas fin de semana. No pierda la oportunidad de aprovechar precios espectaculares nunca vistos en la región. Le esperamos en Supermercado Central de Carnes, Zona Franca. Mechanic Shop, la boutique industrial más importante de la Patagonia. Ven a nuestro local, Avenida Costanera, esquina Muelle Mardones. El Molino, sinónimo de fina pastelería, panadería y variedad de pastas. Todos los días, de 7 a 21 horas, las puertas del Molino se abren para recibir a nuestros clientes. Gran variedad de panes blancos e integral, galletas, facturas, tortas y pasteles. Deliciosa pasta fresca, como solo el Molino sabe hacer. En comidas preparadas, exquisitos platos para llevar y degustar en su hogar. Porque su familia se merece lo mejor, regalonéelos con los sabores del Molino, panadería y pastelería. Centeno 0258. Seguimos en Televisión Abierta, gracias por acompañarnos. Conversamos con Óscar Contardo, periodista, columnista, investigador también. Ha publicado interesantes libros, entre ellos Rebaño, del que estamos comentando en este programa, porque habla del poder, del abuso en la iglesia, de los sacerdotes y las víctimas, y en particular del caso Álex, del rol de Rimsky-Rojas en aquello, y también de la iglesia en torno a esta situación que tanto nos interesa y nos impacta a los magallánicos. Conversábamos recién, Óscar, acerca del exobispo, o obispo emérito hoy día también, Tomás González, y tú haces una reflexión en tu libro que a mí me pareció bien interesante en algún minuto, porque estamos hablando de una iglesia que también en su momento se destacó en dictadura por ejemplo, la defensa de los derechos humanos, y muchos de los mismos personajes aparecen después involucrados en algo que está en las antípodas, como es el encubrimiento de delitos, de abusos sexuales, ¿cierto? Cuéntame cuál fue tu análisis, tu impresión al reportear aquello. A ver, a mí me parecía muy cómoda la posición que había adoptado la iglesia de caradimizar el tema de los abusos, que Caradima finalmente quedara como un chivo expiatorio y que para el mundo progresista este fuera un problema de una iglesia conservadora, de una iglesia de derecha, una iglesia que había apoyado la dictadura. A mí me parecía muy extraña esa situación, por muchas razones, pero y básicamente lo que encontré es que era exactamente lo mismo que pasaba del otro lado, pasaba en esa iglesia progresista, en esa iglesia que había hecho de la defensa de los derechos humanos en dictadura una bandera, y que era la iglesia que digamos que le gustaba, que nacionalmente es la iglesia que resulta más cómoda de recordar. Y lo que encontré fue que en esa iglesia pasaba exactamente lo mismo que en el entorno de Caradima, en otros ambientes, de otra forma, pero con la misma dinámica. Desde el caso de Cristian Precht, Ortega, el caso del sacerdote, un sacerdote columbano también muy cercano a ese mundo, Soysa Piñeiro, Alfredo Soysa Piñeiro, y así. Eran, de hecho, todo el entorno del cardenal Silva Enríquez hasta ahora, digamos, aparece involucrado con denuncias de abuso sexual, lo que ya es un síntoma de que no se trataba solamente de un tema de la iglesia más conservadora, sino también de lo que es considerado el ala más progresista de la iglesia. En ese sentido, la protección funcionaba para todos. Funcionaba para todos. Bueno, de hecho, aparece a la vuelta de los años a Raúl Asbun,
protegiendo y defendiendo a Christian Precht. Eso por un lado. Por el otro lado, las congregaciones que aparecen vinculadas a la educación, que se demoraron mucho en aparecer públicamente como grupos en los que existían también casos de abuso, los maristas, los jesuitas, los salesianos. Y el panorama que aparece después de considerar todos estos elementos es que era un tema generalizado. Esa cultura existía en toda la iglesia, no solamente en esa iglesia cercana a Caradima. Y un panorama que además internacionaliza desde el punto de vista de que el Vaticano también amparaba muchas de estas situaciones. Estamos pensando en Marcial Maciel, por ejemplo. Claro. Esto, claro, todo lo que pasa en Chile se enmarca en un escándalo y en una crisis global de la Iglesia Católica que empieza a destaparse en Estados Unidos a partir de los 2000 con los escándalos que cubrió el Boston Globe, que pasa por Europa, principalmente en Irlanda. Irlanda deja de ser el país católico confesional que era, termina aprobando el matrimonio igualitario y termina sacando de la Constitución la penalización del aborto. Y Francisco termina visitando Irlanda teniendo una repercusión mínima. Como pasó en Chile también. Claro, como pasó en Chile. Pasa en Australia, pasa en Alemania, pasa en Francia, ahora está pasando en España. Entonces es una crisis global en la que Chile va a ocupar un rol muy particular, porque de ser un país considerado muy católico dentro del entorno latinoamericano, que ya es un entorno extremadamente católico, se transforma en el país latinoamericano en donde la crisis de los abusos tiene una repercusión más fuerte. Y eso se hace visible mundialmente con la visita del Papa Francisco. ¿Y qué rol tú ves que el periodismo ha tenido precisamente en hacer más visible ese fenómeno, ese problema? No solo a partir de lo que tú has hecho, hay muchos, tantos otros colegas que han trabajado también en esta materia. Fundamental, o sea, fundamental desde lo que hicieron en Estados Unidos el Boston Globe, que terminó en una película que tuvo repercusión global. Lo que se hizo en México para develar los abusos de Marcial Maciel, un sujeto con muchísimo poder en México, con muchísimo poder en Latinoamérica y en Chile. Lo que pasó en Chile con Caradima, las denuncias en Argentina, que empiezan a partir del 2002 con el caso de un cura muy popular en Argentina, muy popular, era el cura se me va el nombre ahora, pero era el cura que recogía niños de la calle, etcétera. En Perú pasa lo mismo con los sodalicios, que también fueron denunciados a través de la prensa y de un trabajo periodístico. De dos periodistas que trataron que después fueron querellados por un obispo. En fin, el rol de la prensa y el rol del periodismo en el caso de la crisis de la Iglesia Católica es fundamental, y en Latinoamérica sobre todo. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, la pregunta que le hicieron al Papa en Iquique, ¿no? En Iquique, una reportera de la radio Bio Cooperativa. Nunca antes, ¿quién hubiera pensado que un periodista podría haberle hecho una pregunta directa al Papa? Y sin embargo, esa pregunta fue clave. Fue clave, cambió. No es que haya cambiado exactamente el rumbo de la visita, porque a esa altura la visita ya había sido un fracaso, pero certificó la crisis y la hizo global. Lo obligó a reaccionar. Y la forma en la que reacciona el Papa Francisco es vergonzosa, porque todo el país sabía que el obispo Barros estaba involucrado en los abusos de Caradima, que lo encubrió. Claro, recordemos que esa fue una pregunta que hizo una periodista al Papa Francisco a propósito del obispo Barros, y el obispo dijo: tráiganme pruebas, estos son solo calumnias, así lo dijo. Después tuvo que desdecirse. Tenemos a María en el teléfono. ¿Cómo estás, María? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marcelito. ¿Cómo le va? Muy bien, pues gracias. El joven, quiero dirigirme a él, lo estoy escuchando muy atentamente. Yo soy católica apostólica,
romana como se diría. Me dice, pero no tan romana como dicen. El problema es el siguiente, esto ha existido siempre. Ahora se está dando a la luz, que es otra cosa. Y por todo el avance que está en la tecnología y todas esas cosas se están viendo. Y lo engañado que uno vivió. Yo soy una vieja de 67 años, con la cultura chilota muy arraigada al cura, a que ese no se tocaba, que ese era intocable, había que venerarlo. Era un tipo como mi marido, como mi hijo, como mi nieto. Ahora lo veo así. Es un hombre más, con sus fallas, con sus virtudes. Porque es un hombre, es un ser humano. Entonces tiene todas sus debilidades, como cualquiera de nosotros. A mí me gustan los hombres, hay otros que le gustan entre hombres o entre mujeres, bueno, allá ellos. Pero eso ha existido siempre, nada más que estaba oculto. Pero uno cree en Dios, yo creo en Dios, soy creyente, soy católica, pero no fanática. Soy creyente, creo en Dios, no creo en los hombres ni en las religiones, porque esas los hacen los hombres a su beneficio personal. No, yo creo en Dios y punto, se acabó. Yo tengo todos los sacramentos porque soy católica. Me falta la extrema unción, lo único que me falta. Pero gracias a Dios creo en Dios y voy a seguir creyendo en Dios y nada más que en eso. Los otros son hombres y el cura es igual que mi marido. Y únicamente que mi marido formó una familia, trabajó, la sacó adelante, educó a sus hijos para hacerlo profesionales y el cura no lo hace. Flojera, no sé. Las monjas también, otras flojas que no quieren tener marido, no quieren parir. Allá ellas. Buenas noches, muchas gracias. Chao, Marcelito. Muchas gracias por llamarnos y por compartir su opinión, María. A ver, me parece interesante lo que planteas desde el punto de vista que esto siempre ha ocurrido, solo que ahora se sabe. Y desarrollas también algunas ideas en tu libro a propósito de si ha sido la Iglesia o la religión en el fondo, pero particularmente la Iglesia Católica, una entidad que atrae precisamente a depredadores sexuales en algún minuto, que les permite camuflarse. ¿Cómo lo desarrollaste eso en tu libro? Mira, primero yo quiero como aclarar, o sea, eso de que todas las personas tienen defectos, sí, todas las personas tenemos defectos, todas las personas tenemos caracteres distintos, pero no todas las personas cometemos delitos. Eso es verdad. Esto no se trata de aceptar los defectos de las personas, esto se trata de que en una sociedad la gente que comete un crimen, comete un delito, porque se trata de eso, no que peca. Esto no estamos hablando de pecado, ni de fallas, ni de malos pensamientos, digamos. Estamos empezando de gente que comete delitos, crímenes. Esos delitos deben ser investigados y deben ser castigados una vez que se prueba la culpabilidad de cada quien y una vez que la responsabilidad se aclara. Dicho eso, yo no veo este tema como un asunto, como quien ve un panal que atrae abejas. La religión a mí no me resulta, no me resulta esa imagen de que atrae a estos depredadores sexuales, particularmente. Yo creo que como está planteada la institución, toda la sexualidad de la gente que participa en esa institución, como sacerdote o como religioso o como consagrado, está puesta en una situación contradictoria y alienante. Y que esa situación contradictoria y alienante en la que ellos están ahí, en la que ellos viven, provoca entornos y relaciones con el resto que son proclives al abuso. Así lo veo yo. Perfecto. Gladys, ¿cómo estás, Gladys? Muy buenas noches. Buenas noches. Quiero dar mi opinión. Cuéntenos nomás. Soy católica, pero de todas maneras yo creo en Dios, creo en Jesús, pero nada más. En los hombres no creo nada en nadie, porque nada es bueno. Y voy a decir una cosa. Tengo 79 años y tenía 11 años, entre 10 y 11 años, cuando salimos para afuera, Agua Fresca, a un sector, y venía un cura en el camino. Y ahí escuché
justamente a los padres de la persona que fue violada, dijo, ahí para ese desgraciado que es el padre Chucky. El padre Chucky en esos años ya estaba haciendo todo esto y todo se tapó. ¿Cómo se tapó de esos años? Imagínense la edad, lo estoy hablando cuántos años ya. Él lo hizo, el padre Chucky. Y todo quedó callado. Y después acá en Punta Arenas estaba todo igual. Está todo ahí en Balmaceda, donde está el obispado, donde están todas las cosas, está toda la mugre. Está todo. Ahora lo están tapando nomás. Pero que den la cara y que digan la verdad si es que pueden, porque no la han dicho nunca. Pero por una vez siquiera que la digan, para el bien de la gente, para el bien de toda la gente y de los niños y de todas las personas. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Gladys. Mira, una historia de hace ¿cuántos años? Debe haber muchas historias como esa. Vamos, señor director, vamos a leer algunos WhatsApp que nos están llegando, algunos mensajes, para también conocer por esta vía que están opinando quienes nos ven a esta hora. A ver, es increíble como pero nadie se conmueve con el gran dolor de esos padres. Estamos hablando aquí del caso Arex, ¿cierto? Y les da indicios de lo que pasó esa noche, aunque sea solo como un gesto de humanidad. Yo creo que cuántas veces se ha llamado a la humanidad también para que se entregue información en este y en otros casos, y lamentablemente no ha pasado. Buenas noches, nos dicen aquí, leí el libro y felicito el trabajo de investigación de Oscar. No entiendo cómo sigue Bastres a la cabeza de la iglesia en nuestra región. Se refiere a Bernardo Bastres, quien es obispo de Punta Arenas, ¿cierto? Hola, nos dice, ahí quedó pendiente, falta que complete el mensaje. Mira, una foto del libro, dice, muy interesante el libro, esa es la portada de Rebaño. Qué excepción cada día más con la iglesia actuando como una mafia. Muy interesante el libro, eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Bueno, algunos de los mensajes que nos están llegando también a propósito de la conversación que tenemos. ¿Cuál crees tú que ha sido el impacto de tu libro en términos de los lectores, de conocer con más profundidad este problema? Porque a lo mejor los medios de comunicación fragmentamos mucho de repente la historia, ¿cierto? Sí, no. A ver, el libro... finalmente no son los medios los encargados como de dar como cuenta de la respuesta, sino los propios lectores. A mí me han llegado, es que me da como vergüenza hablar de mi mismo libro en esos términos, pero los comentarios han sido siempre positivos. Lo que me comenta o lo que se repite más en los comentarios de los lectores es que les produjo una pesadumbre. Como yo estuve en el tema durante muchos años, uno ya no se sorprende y piensa, a lo mejor esto va a ser irrelevante, la gente lo va a leer y va a decir, bueno, yo más o menos me imaginaba que pasaba esto. Pero no. Las personas que lo leen, lo que me comentan es que nunca pensaron que fuera así. Nunca he tenido ningún cuestionamiento, ni de las congregaciones, ni de todas las personas que nombro, ni de todos los sacerdotes que nombro con nombre y apellido. Nadie ha negado nada, nadie ha desmentido nada. La respuesta siempre ha sido que es algo que les provoca mucha pesadumbre y una gran desconfianza. Sí, yo te lo puedo confirmar eso, porque un poco de la lectura de todos los datos que hay en ese libro provocan un poquito de angustia, sí, al saber cuántas cosas han pasado. Claro, y a ver, yo no lo pensé con esa idea. Mi idea era describir un paisaje y describir vidas y describir cómo esas vidas fueron afectadas por esto. A lo mejor mi aproximación no es la de una persona creyente, yo no soy católico, y bueno, en el libro mismo trato como de describir quién es este narrador que se acerca a esto. No fui criado católico, mi acercamiento al mundo de la iglesia fue muy tangencial, entonces yo tenía más preguntas que respuestas, no daba nada por sabido. Y en ese no dar nada por sabido había muchas dinámicas que a mí me parecían sorprendentes, que para mí fueron sorpresivas.
muchas cosas que yo descubrí que pasaban, que nunca se me ocurrió que algo así pudiera existir en la relación entre un profesor y un alumno, ni que ciertos temas fueran tratados de la forma en la que eran tratados y que yo descubría que eran tratados. Todo eso también para mí fue un descubrimiento, pero como yo lo veía desde fuera, yo pensaba tal vez para la gente que fue criada dentro de la Iglesia Católica no es un descubrimiento esto, pero me parecía valioso evidenciarlo y dejar el registro. Y un registro es un texto periodístico, es un texto que cuenta hechos, con fuentes, con testimonios. Desde ese punto de vista, sí, es una angustia que viene de hechos verídicos. Claro, no hay una elucubración, no hay poesía, digamos. Tampoco novelización, claro, digamos, que es otra. Esto pasó y pasó así. Y es la realidad. Bueno, después de haber conocido, y para volver un poco al caso o a los casos que nos tocan más como región, ¿cuál es primero la imagen que te quedó de Rimsky-Rojas en su capacidad de llegar a hacer lo que hizo de acuerdo a sus denunciantes sin que pudiera verse ni siquiera afectado en su imagen en su momento? O sea, ese liderazgo sí, Rimsky-Rojas era una persona con una capacidad de seducción muy importante, con un carisma que provocaba que mucha gente se acercara. Él supo utilizar muy bien su investidura de sacerdote para lograr eso. Era un trepador social como Karadima, en otra escala, digamos, y en otros mundos. Era una persona sumamente controladora, con muy poca capacidad de asumir la frustración. Era una persona que en su necesidad de control podía llegar a ser violento muy fácilmente, muy manipulador desde la emocionalidad. Él se juzgaba a sí mismo como una víctima cada vez que las cosas no salían como él querría que hubieran resultado. Era una persona que supo muy bien administrar los secretos de las comunidades en las que le tocó vivir. Esta administración de secretos primero tenía una fase que era la captación de estos secretos a través de los vínculos con los alumnos, con las confesiones, los secretos de las familias y los secretos de las autoridades. Cuando llegaba a una ciudad, él se relacionaba rápidamente con las autoridades, la gente importante del entorno. Llegaba a establecer unos vínculos que hacían que él entrara en esas casas, que él entrara en esas vidas. Por lo tanto, tenía mucha información, accedía a mucha información de una intimidad que seguramente muchas personas no ventilarían. No ventilarían a otra persona. Y como lo depositaban en este personaje tenía poder sobre ellos. Esa era la dinámica de Rimsky-Rojas. Era alguien que trató o logró acumular un cierto poderío económico aquí, a través de los fondos del colegio, aquí en Punta Arenas, que regalaba mucho, que compraba mucho afecto. Una fórmula de acercarse a la gente que le resultaba más difícil era comprarla. Mucho regalo. Y así fue configurando una carrera. Relación, claro. Y era una personalidad, como muchos de estos sacerdotes, escindida entre un discurso público y una vida privada que mantenía en secreto, con una sexualidad muy, ¿cómo decirlo de una manera retorcida? Tenemos a Sandra en el teléfono, no la hagamos esperar más. ¿Cómo está, Sandra? Buenas noches. Hola, buenas noches. Estaba escuchando atentamente y he leído, tengo el libro, me faltan como 20 o 30 páginas, pero bueno, yo tengo una idea y un concepto hace mucho tiempo de lo que es la iglesia, y yo creo que lo que ha pasado aquí es que esa gente ha entrado sin la vocación suficiente. Porque yo creo que una cosa en realidad es tener la vocación
porque teniendo vocación yo creo que cuesta harto mantenerla. Y mucho más cuando se entró, porque aquí en una parte del libro, que no me acuerdo en este minuto el nombre, cuando una de estos sacerdotes dice que él lo ve como una posibilidad, porque no tiene plata para la universidad ni para hacer otra cosa, entrar al sacerdocio. Y yo creo que eso no puede ser un motivo como para entrar, tú tienes que tener la vocación como para. Eso, y yo creo que la otra cosa de los abusos y todo, va en realidad con esa exigencia de esa anulación sexual, porque yo tengo entendido, lo leí alguna vez en algún lado, de que hasta un cierto tiempo los sacerdotes se casaban y hacían familia. Y de repente la iglesia determinó que les salía muy caro mantener eso y le agregaron el celibato a todos los otros votos que le exigían para entrar. Y yo creo que de ahí radica en realidad el gran problema, como le digo, la falta de vocación y las exigencias con el tema de la sexualidad. Entonces se han ido reprimiendo, porque como bien decía usted recién, en realidad este cura en realidad de mal humor, claro, acostumbrado a hacer todo como ellos en realidad quieren, súper soberbios, y entonces al final del camino de Dios, realmente ellos no tienen nada. Si uno lo refleja con lo que uno sabe que Dios predicó y quería, ellos en realidad para nada lo representan. Eso sería mi opinión. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches por tu opinión. ¿Se refleja decepción? Hay alejamiento también de... Sí, yo creo que hay una... Claro, finalmente la gente creyente, católicos creyentes, pueden dejar de relacionarse con la figura del sacerdote y optar por la vía protestante, digamos, que es la relación directa con la Biblia o con la religiosidad individual. Pero claro, esta discusión de qué es si el sacerdote el celibato o no el celibato, claro, yo creo que el celibato es un elemento, pero es toda la construcción de la sexualidad, yo creo que es el problema. O sea, es el lugar de la mujer, por ejemplo. En el poder de la iglesia no hay un lugar para la mujer. La mujer desaparece del poder. O sea, lo que tenemos en el Vaticano, que es la cúpula, son un conjunto de señores, la mayoría ancianos, hombres, que deciden el destino de la iglesia, y no solamente el destino de la iglesia, sino que el destino de políticas públicas de estados en donde esa iglesia es importante, como pasaba en Chile. Y esos hombres en su ideario no tienen un espacio a la mujer. Y eso también es un síntoma de la política de sexualidad de una institución. Conversaba, nos decía quien nos llamó recién el término de las vocaciones. Seguramente y ciertamente hay muchos sacerdotes o religiosos con una vocación que puede resultar admirable desde el punto de vista del servicio y la entrega. Pero hay un dato en el libro que me llamó la atención que tú citabas y que señalabas que como institución la Iglesia es la institución que reúne a más abusadores comparado con otro tipo de instituciones similares. ¿Qué dato es ese? ¿De dónde salió? Que es el único estudio internacional como general que se hizo, que fue en Australia, cuando se destapan los primeros casos de la Iglesia Católica y el asunto sigue progresando hasta que tienen el cardenal George Pell condenado por abuso, cardenal que fue el tercero del Vaticano hasta hace poco. El gobierno o el Estado australiano decide hacer una especie de informe nacional, una comisión nacional real, Australia Commonwealth, que se encarga de hacer un registro y escuchar todas las denuncias de abuso cometidas por instituciones que tuvieran una relación con la educación. Una especie de comisión RETIG aplicada al abuso, que incluyó distintas instituciones encargadas de la educación de jóvenes y niños. Eso significaba desde instituciones laicas, como no sé, como los Boy Scouts, hasta las religiosas. Y todas las iglesias protestantes, iglesia evangélica, mormones, testigos de Jehová, comunidad judía, comunidad islámica y la iglesia católica.
Del total de las denuncias, el 62% se lo llevaban instituciones católicas. O sea, más de la mitad. En un país como Australia, en donde la Iglesia Católica no es mayoría demográfica. Interesante estudio, ¿eh? Interesante. Vamos a hacer una pausa, Óscar, se nos está yendo el tiempo, vamos a comerciales, volvemos ya para ir cerrando este programa. Ha sido realmente muy interesante. Volvemos a Televisión Abierta. TAPSA, líder en conectividad. Hemos potenciado nuestro servicio de conectividad marítima hacia Puerto Williams, incorporando tecnología y nuevas prestaciones en el moderno ferry Yagán. Contamos con nuevos asientos semicama de alta calidad y confort para nuestros clientes. Aumentamos la capacidad de pasajeros, lo que impacta directamente a la industria del turismo en Puerto Williams. Para complementar su experiencia, hemos habilitado un servicio de cafetería. Ahora puede disfrutar de un nuevo sistema de entretención a bordo, con películas y documentales. En TAPSA estamos trabajando para apoyar el desarrollo de la provincia antártica. TAPSA, líder en conectividad. En Central de Carnes continuamente pensamos en la economía de nuestros clientes. Es por eso que hemos implementado los días D. Lunes, día de los bebestibles. Martes, día de las carnes. Miércoles, día de los congelados. Jueves, día de la limpieza. Viernes y sábado, ofertas fin de semana. No pierda la oportunidad de aprovechar precios espectaculares nunca vistos en la región. Le esperamos en Supermercado Central de Carnes, Zona Franca. Mechanic Shop, la boutique industrial más importante de la Patagonia. Ven a nuestro local, Avenida Costanera, esquina Muelle Mardones. El Molino, sinónimo de fina pastelería, panadería y variedad de pastas. Todos los días, de 7 a 21 horas, las puertas del Molino se abren para recibir a nuestros clientes. Gran variedad de panes blancos e integral, galletas, facturas, tortas y pasteles. Deliciosa pasta fresca, como solo el Molino sabe hacer. En comidas preparadas, exquisitos platos para llevar y degustar en su hogar. Porque su familia se merece lo mejor, regalonéelos con los sabores del Molino, panadería y pastelería. Centeno 0258. Bueno, estamos llegando ya al término, quedan poquitos minutos de Televisión Abierta. Hemos compartido casi ya una hora con Óscar Contardo, comentando su trabajo interesante, importante. Lea el libro, es realmente interesante conocer todo aquello. Óscar, para ir terminando, no puedo dejar de preguntarte, tuviste entrevistas con los papás de Ricardo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo recuerdas ese momento? Muchas veces hemos conversado con ellos también como periodistas y siempre deja algo esa conversación. A mí me impresionó la fortaleza que han tenido. Me impresionó la fortaleza que han tenido en mantenerse, tratar de mantener el caso de la desaparición de su hijo en el tapete. ¿Cómo han sobrellevado esto? Que me parece una situación espantosa. Dos personas que estaban pensando en que su hijo iba a entrar a estudiar en la universidad, que esos eran los problemas de ellos en ese minuto. Si se iba a ir de Punta Arenas, que de repente nunca más sepan de su hijo, que no se enteren, que desaparezca, que nadie les dé una respuesta, que la policía actúe como actuó, y que ellos tengan conciencia de que hay gente de la ciudad, gente que los conoce tal vez, que no han dado información, me parece de una tremenda crueldad. Y ellos han sabido sobrellevar todo eso con una dignidad impresionante, una dignidad que le da una lección también a todas esas personas que viven de darle lecciones morales al mundo,
desde los púlpitos y que en momentos como este deberían estar dando un ejemplo y no lo han dado. ¿Crees que la respuesta a este misterio y a este dolor de esta familia y también de Magallanes pueda estar oculta en algún rincón de la iglesia? Yo creo que Rimsky-Rojas tenía información que no dio, que no quiso dar. Yo creo que sus superiores tenían información sobre Rimsky-Rojas que ocultaron. Yo creo que hay una cadena de secretos y encubrimiento que nadie ha querido romper. Y que sería bueno que lo hicieran, sobre todo para, no sé si mitigar el dolor de dos padres que perdieron a su hijo, pero sí para darles un mediano consuelo de lo que significa no volver a ver un hijo, su hijo único. Óscar, queremos agradecerte haber aceptado la invitación para venir a conversar con nosotros, con los magallánicos. Has visto que nos han llamado, nos han escrito, que es un tema que está siempre presente. Sé que mañana además tienes una actividad en la que vas a contar algo de tu libro. Cuéntanos cómo va a ser eso. En la sala Ernesto Livasich de la Universidad de Magallanes vamos a estar presentando Rebaño, una conversación, no sé, para quien quiera ir, bienvenido. Todos invitados entonces mañana a las 7 de la tarde, me parece que es, en la sala Ernesto Olivas y la Universidad de Magallanes. Una invitación que hace también el Colegio de Periodistas de Magallanes para conocer el libro, para conversar contigo, ¿cierto? Va a haber la posibilidad de intercambiar opiniones, de hacer consultas. Sí, totalmente. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por tu invitación. Gracias a ti. Gracias también a ustedes. Llevamos 18 capítulos de este programa de televisión abierta. Vamos a culminar con esta entrevista un ciclo, vamos a tomarnos un descanso un par de semanas para volver en agosto ya con un segundo ciclo de televisión abierta. Ha sido como siempre un agrado estar con ustedes, recibir sus llamados, sus comentarios, y tengan muy buenas noches.